Feliz sábado, hermanos. Es un gusto poder saludarlos. Seguramente, como ustedes ya saben, todos los sábados, hace unos más o menos 5 o 6 fines de semana, estamos teniendo cultos muy diferentes. Y es muy raro ver a la iglesia vacía, ¿no? Para mí me sorprende, pero bueno, es la manera en que podemos reunirnos y podemos seguir alabando a Dios. En esta ocasión le toca a la Facultad de Ciencias de la Salud hacer el culto de recepción de sábado. Y nosotros no podemos dejar de hablar del cuerpo humano. Es nuestra área, es lo que nos gusta, así que eso vamos a hablar y lo vamos a ligar juntamente con la unidad que es el cuerpo de Cristo. Quiero empezar leyendo este versículo que ustedes ven en pantalla. Está en Salmos 139, 14. Dice: soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Es un salmo muy bonito donde David exalta la creación de Dios, la creación la cual somos nosotros. Quiero compartirles algunos datos anatómicos del cuerpo humano que tal vez ustedes no los conocían. Pero si nosotros observamos, aquí tengo un esqueleto que es muy similar a lo que todos nosotros tenemos aquí adentro. Vamos a observar que es un conjunto de huesos, son alrededor de 206 huesos de diferentes formas y tamaños y amplitudes, con diferentes funciones. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido 300 o 200? La función del movimiento no hubiese sido la misma. Por eso que Dios nos creó con este número limitado de huesos. Vamos a ver, por ejemplo, que algunos huesos son más aplanados. Vemos aquí en el cráneo, son huesos redondeados pero aplanados. En la parte interna son huecas. Vemos otros ejemplos aquí en la región de la pelvis, de la cadera, también tenemos otros huesos aplanados. ¿Cuál es la función de estos huesos aplanados? Básicamente es protección de órganos vitales. Como ustedes ya conocen, podemos observar aquí en el cráneo que dentro del cráneo está el cerebro, un órgano muy vital para la vivencia del ser humano. Acá en la zona de la cadera vemos estos dos huesos ilíacos que van a estar protegiendo un sistema muy importante para la reproducción humana. Es el sistema reproductor. Aquí lo tenemos en esta zona de la pelvis. Vamos a encontrar, por ahí pongo otros par ejemplos más, esta zona de aquí de la espalda, vamos a encontrar unos huesitos que son un poquito más pequeñitos. Aquí si ustedes lo observan, también, fíjense, son como paletas, literalmente, son como paletas que están a ambos costados. ¿Qué encontramos dentro de esas paletas o más en la zona interna? Vamos a encontrar ambos pulmones. Además vemos las costillas. Las costillas son también huesos aplanados pero alargados, son como reglas pero que están siendo curvas. Estas también nos van a estar protegiendo los pulmones. Y ustedes saben, si no tenemos pulmones, no tendríamos la capacidad de tener un reservorio de oxígeno. Por eso son muy importantes. Vemos además en el cuerpo humano que tiene otros huesos más. Si nosotros observamos, por ejemplo, aquí en la columna vertebral, que seguramente muchos de ustedes les duele, sobre todo en la zona de la pelvis, es una zona donde se soporta más el peso del cuerpo, sobre todo aquí en las lumbares. Lo habrán escuchado que por ahí la gente dice: ay, tengo la ciática, que me duele la cintura. Y bueno, es porque aquí en esta zona de abajo, justamente la última vértebra lumbar es la que soporta todo el peso del cuerpo. Pero Dios nos ha creado de una forma muy interesante en la columna vertebral, porque si ustedes se fijan, las vértebras que están más en la zona del cuello, cerca del cráneo, son más pequeñitas, tienen forma de anillo. Si vamos bajando y llegamos hacia la pelvis, las vértebras son todavía más grandes en forma de cubo para soportar todavía un mayor peso. Esa es la función importante que tiene la columna vertebral. Si la vemos de costado, por ejemplo, podemos hablar muchas cosas más, ¿no? Pero en resumen, ustedes ven que la columna no es recta, tiene curvas. Esas curvas nos permiten que los pesos que nosotros levantamos se puedan liberar a ambos extremos, a ambos brazos, y el peso puede ser todavía más aliviado. Encontramos algunos huesos largos, ¿no? Que estos, en el caso de las piernas, en el caso de los brazos, nos permiten hacer los movimientos que nosotros realizamos para levantar objetos,
las piernas para caminar, tienen una medida muy importante para que nos permitan dar el paso. Si fuera un poquito menos, pues los pasos serían tal vez muy bruscos, no tendríamos que abrir demasiado las piernas o estaríamos como calculando a ver dónde está el piso y eso pues no es bueno. Miren, si vemos en la pantalla la imagen, tenemos otro dato muy curioso. El cuerpo está hecho geométricamente proporcional. Voy a tomar solo un ejemplo. Este dato lo saqué, no sé si ustedes vieron, El hombre de Vitruvio, que lo hizo Leonardo da Vinci. Él dibujó al hombre con los brazos abiertos, y si ustedes trazaran un cuadrado desde el piso hasta mis brazos abiertos y la parte línea superior pasara por mi cabeza, sería un cuadrado perfecto, ¿no? Todos los lados iguales. Y si dibujara un círculo por todos los extremos de mis dedos, mi cabeza y mis pies, también sería un círculo completamente redondo. Acá vemos otro ejemplo. Vemos la medida de la cabeza, la altura de la cabeza. Es 8 veces la altura que nosotros medimos. Por ejemplo, si mi altura de mi cabeza midiera 20 centímetros, mi cuerpo o la altura de mi cuerpo en su totalidad estaría midiendo 1,60 m. A veces, pues en este caso no sería necesario usar o tener una cinta métrica completa para medirme todo, ¿no? Entonces ahí tenemos una proporción y tenemos algunos otros datitos más, ¿no? La segunda proporción, empezando de la cabeza para abajo, la segunda proporción está a la altura del pecho. Después la tercera proporción está a la altura del ombligo. La que sigue está a la altura de acá de la pelvis, ¿no? De la cadera. Y fíjense que todo está perfectamente ubicado, perfectamente geométrico. Muchas veces los cirujanos plásticos se basan en estas proporciones para hacer sus cirugías también. Podemos hablar de los músculos. Tenemos más de 600 músculos en el cuerpo humano, que estas nos dan juntamente la forma al cuerpo o la estructura, y estos nos permiten también realizar los movimientos. Y permítanme darles un dato muy curioso, ¿no? Dios nos ha dado 3 tipos de músculos. Músculo cardíaco, que eso nosotros no lo controlamos. El músculo bombea durante la etapa que Dios nos preste vida. Están los músculos lisos, que son los intestinos, el esófago, el estómago, también no los podemos controlar. Pero tenemos un tercer músculo, que son los músculos esqueléticos. Esa sí la podemos controlar. Esa nosotros tenemos el control de hacerla funcionar de la manera correcta. Así que ese es nuestro desafío, ¿no? A veces mucho nos cuesta hacer ejercicio, actividad física. Estos músculos nosotros tenemos la capacidad de controlarlos, así que es necesario movernos. Los huesos no se mueven si no fueran por los músculos. Si un hueso queremos tenerlo sano, correctamente, saludable, necesitamos que los músculos realicen esos movimientos. Vamos a ver la siguiente cita que a mí me llamó muchísimo la atención. Es una cita de la hermana Elena de White. Una cita que tiene mucho impacto, ¿no? Leo tal vez la última parte, ¿no? Donde dice debemos, ahí en la segunda parte, dice, debemos estudiar, hablando del cuerpo humano, debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia a estas cosas es pecado. No necesariamente el médico o algún profesionista de la salud debiera aprender y estudiar sobre el cuerpo humano. Todos, absolutamente todos, tenemos que saber cómo está conformado nuestro sistema. ¿Cuáles son las funciones correctas que deberíamos dar a nuestro cuerpo para estar saludables? Finalmente, hablando de la integración del cuerpo humano, quiero darles un ejemplo. Y vamos a ver un pequeño videíto en las pantallas. Es un ejemplo de las fascias que encontramos en el cuerpo humano. Las fascias, si alguna vez ustedes vieron en las carnes, mientras hablo lo podemos ir observando. Las fascias son como, ahí vemos en la imagen, como esas telitas transparentes, parecen telarañas. Esas están en todo el cuerpo, están englobando músculos, englobando grupos musculares, vísceras también, y todas están interrelacionadas. Es decir, si yo tuviera una lesión en la rodilla, me duele la rodilla, los síntomas, el origen de la lesión podría estar en la cadera o podría estar en el lumbar, porque todo está conectado a través de ese tejido que se llama la fascia, es un tejido conectivo.
que involucra todo el cuerpo humano. Es muy importante reconocer que un solo sistema no actúa solo, sino está involucrado por otros más. Un ejemplo breve, aquí de los músculos. Tenemos, por ejemplo, ustedes tal vez conocen por cultura general, aquí tenemos el bíceps, ¿no? El bíceps se inserta aquí a la altura del codo, pero a su vez, este bíceps tiene origen en este hueso, pero a su vez este hueso debería estar bien fortalecido, ubicado para que haga su movimiento. Entonces acá hay otros músculos que me articulan el hombro con la parte del tórax, para que el bíceps que está aquí pueda realizar su función. Al mismo tiempo, los músculos que están en el tórax están interrelacionados con los músculos que están en el abdomen. Para que los músculos del abdomen puedan movilizarse y realizar su función correcta, los músculos que están en las piernas deberían también estabilizar desde los pies hasta las piernas y la cadera, para que todos los músculos que están hacia arriba puedan realizar su función correcta. Vamos a terminar con un texto bíblico. Ustedes tal vez ya lo conocen. No sé si me pueden apoyar en un último texto que tenemos ahí en la presentación, en donde habla acerca de la unidad. Está en Romanos 12, 4 al 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan una misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Yo tal vez les resumí bastante, ¿no?, lo que es la función esencial del cuerpo humano, pero podemos poner muchísimos otros ejemplos. Pero si nosotros lo aplicáramos a nuestras vidas, pienso yo que Dios no tiene otras manos que no sean las tuyas. Cada persona que conformamos en la iglesia tiene una función diferente, y así como el cuerpo humano se apoya en otro hueso, en otra función, en otro sistema, para que ese elemento, esa persona, pueda realizar su función correcta. Que el Señor te bendiga.